Muy bien, muy buenas noches. Continuando con la programación del día de hoy, me es grato presentar a Karim Paz, quien en esta oportunidad se encargará de la moderación de la siguiente ponencia. Karim, bienvenida. Buenas noches, Mari. Buenas noches con todos. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por esta invitación, Mari. Continuamos con la cuarta jornada de conservación y restauración con la ponencia a cargo de Luis Adawi, quien es bachiller en artes por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, es magíster en patrimonio cultural, identificación, análisis y gestión. El título de su tesis es La puesta en valor del patrimonio cultural, la Biblioteca Municipal Manuel Bengolea de Barranco, por la Universidad de Valencia, España. Es especialista en patrimonio cultural con una amplia experiencia en el sector privado y estatal, trabajando en proyectos de intervención en colecciones de arte y arqueología. Además, ejerce la docencia en temas vinculantes a la conservación y restauración. Actualmente es jefe de gestión de colecciones en el Museo Pedro de Osma y gerente general de la empresa AIB, Gestión del Patrimonio Cultural. Muy buenas noches, Luis. El título de su ponencia es Museología Crítica y Gestión de Colecciones, la anunciación de Luis de Riaño en el Museo Pedro de Osma. Te doy el paso. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y bueno, a las personas que hacen posible este espacio, ¿no? de conversación, de apertura a unos temas que están, pues, bueno, que siempre son importantes, ¿no? O sea, siempre es importante tener espacios con estas características, ¿no? Para poder discutir un poco sobre los temas que nos incumben, ¿no? De alguna forma. Así que, bueno, en realidad, si bien es cierto, en la presentación que tiene que ver o está relacionada mucho a un caso, en realidad, a modo de ejemplo, que es una pintura de la colección del Museo Pedro de Osma, la intención o la idea un poco del tema es traer a colación algunos aspectos que creo que se han estado dando o han estado, digamos, siendo desarrollados en algunos museos fuera, algunas experiencias, no muchas voy a decir, pero sí algunas experiencias interesantes sobre un tema que creo yo ha sido poco atendido, ¿no? No solamente ya de por sí en el ámbito práctico, inclusive en el aspecto teórico, ¿no? De la discusión de lo que vendrían a ser los espacios académicos, ¿no? En el tema de la museología, que es la museología crítica, básicamente, ¿no? Que no tiene, digamos, mucho tiempo también digamos, en práctica, sobre todo, pero que bueno, de hecho, vamos a ir un poquito entendiendo qué cosa es, o de alguna manera, de qué manera la entiendo personalmente, y creo que podría ser, pues, bastante significativo para nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, nada, voy a empezar a compartir la pantalla para ver lo de la exposición. A ver. Bien. Un segundo, por favor. A ver, está... bien, a ver. Creo que ya estamos. Bien. Bueno, una de las cosas que a mí personalmente siempre me ocurría de alguna forma es, bueno, como todos visitamos, pues, museos desde muy chicos, ¿no? Y de alguna manera ingresamos a este espacio, ¿no? Donde siempre es un lugar de diversión, quizá de entretenimiento, ¿no es cierto? De conocer un tema educativo, un tema, ¿no? Que de alguna manera, pues, desde muy pequeños estamos un poco orientados ¿no? Hacia ello. Pero siempre me llamó la atención esta situación de la literalidad de la información con la que se acompañan las piezas dentro de un espacio museográfico, ¿no? Y tiene que ver mucho con
estas presentaciones que se hacen, o sea, digamos, la puesta en escena de la museografía, ¿no? Que es en sí la museografía exactamente, y que tiene que ver bastante con este rollo de colocar una información muy literal sobre las características específicas de los objetos. Justamente en la anterior ponencia, Maribel comentaba un poco sobre el tema del área de registro, ¿no? Y justamente son las áreas de registro las que un poco, digamos, soportan esta carga de información, ¿no es cierto?, que acompañan mucho a las piezas. Pero de alguna forma esto, digamos, en estas visitas que uno normalmente hace a los museos, pues por lo general queda a veces un poco corta, ¿no es cierto? Y digamos que necesita de todas maneras, si es que de alguna otra forma sucede como experiencia, ¿no? Un momento de guiado, ¿no es cierto? O una experiencia, ¿no? De haber estado en un grupo de guiado o de alguna manera estar con una persona que puede explicarle, ¿no? Algunas otras cosas más que están dentro de un espacio museográfico, ¿no? Y bueno, de hecho que hoy en día pues también tenemos definitivamente con nosotros a la tecnología que nos puede ayudar bastante bien para esos temas, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a lo que nos atañe en lo que es el tema de ahora, ¿no? Bien, pocas veces, voy a decir, digamos, el vínculo con el tema del patrimonio, la parte, digamos, de lo que son los museos, la gestión interna de un espacio que de alguna manera administra unas colecciones y que las exhibe, ha estado tan relacionada con lo que son propuestas de arte contemporáneo, ¿no? Digamos que quizá uno de los ejemplos o puntualmente una de las experiencias más enriquecedoras haya sido este vínculo entre lo que viene a ser la museología crítica y el arte contemporáneo. Y de hecho que hay algunas experiencias bastante notables en ello, ¿no? Y de alguna manera, la museología crítica, de alguna forma, es una experiencia que, si bien es cierto, nace de lo que es, digamos, la propuesta de arte contemporáneo. Hemos tenido algunas experiencias, incluso aquí, el caso de hace unos años atrás, en el año 2015, de Buren, ¿no es cierto?, que hizo una instalación en el Museo de Arte Italiano, sí, en el año 2015, que de alguna forma construye, ¿no es cierto?, una teoría en torno a lo que son los denominados marcos conceptuales. Y nos dice que de alguna forma los museos y las instituciones culturales tienen un marco porque tienen una construcción política de decidir y definir cosas que se tienen que mostrar y cómo tienen que ser mostradas. Y de hecho, ¿no?, tiene un manifiesto interesante sobre lo que es lo no coleccionable, ¿no?, lo que habla Buren, y de alguna manera él plantea, ¿no es cierto?, que estos marcos conceptuales que tienen las instituciones, que muestran objetos, que nos, digamos, invitan a una forma de pensar la historia, una forma de discurrir un espacio, ¿no es cierto?, con una serie de piezas que finalmente están relacionadas con el discurso que se quiere dar, tienen también otras historias que están ocultas, ¿no? Otras historias que están escondidas. Y esas son las historias que de alguna manera la museología crítica trata de poner en relación o en todo caso de visibilizarlas, ¿no? Y es aquí donde aparece, digamos, este primer síntoma de la museología crítica, que no es otra cosa que hacer de los textos una serie de interrogantes, ¿no? Y una de las características más importantes es esa, ¿no? Es empezar a preguntarse cosas, ¿no?, en torno a lo que forma parte del discurso narrativo en un espacio museográfico, ¿no? Un ejemplo que de hecho fue bastante interesante en líneas generales fue una propuesta, ¿no es cierto?, que tuvo uno de los artistas contemporáneos españoles bastante connotados, que es Isidoro Valcárcel, ¿no?, quien trabajó en el Museo de Arte Reina Sofía, ¿no?, desarrollando unas audioguías, digamos, construyendo un discurso propio
acerca de cómo podría ser una visita en un museo de esas características, ¿no? Y lo que les comentaba un poco, ¿no? Era un poco el tema de que tendría que tener algunas características, esta forma de construir estos audios, ¿no es cierto? Las formas de decir las cosas, ¿no? Y bueno, lo que se cuestionaba en ese momento, bueno, en realidad estas audioguías están actualmente uno las puede descargar completas, ¿no? Y se va a dar cuenta de cómo es la visión que tiene Isidoro sobre el espacio, ¿no es cierto?, museográfico, y los cuestionamientos que se hacen sobre los conceptos que están dados de una manera tradicional, ¿no? O de una manera ya enmarcadas, ¿no? En eso que comentaba Burren, ¿no es cierto?, estos marcos conceptuales que tienen los museos para poder definir sus narrativas, ¿no? Y no era otra cosa que los conceptos, pues, de civilización, ¿no?, de lo que es o no la cultura, ¿no? O si realmente esto o aquello, ¿no es cierto?, debería representarnos, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, son puntos de vista que intentan dar una lectura muy diferente a la que normalmente uno está habituado a la hora de visitar el museo propiamente dicho, ¿no? Entonces, digamos que estas audioguías son unos ejemplos bastante interesantes, ¿no?, para entender un poco de qué manera no solamente aparecía una voz institucionalizada, ¿no?, de parte del museo, sino también eran, digamos, algunas personas invitadas, justamente vinculando lo que acaba de decir, ¿no?, como el arte contemporáneo, o digamos la práctica contemporánea del arte, ¿no?, se ha inmiscuido poco a poco en un espacio, ¿no es cierto?, museal, que anteriormente no tenía, ¿no?, y que justamente da cabida a esto que les comento de la museología crítica, ¿no? Otra representante muy interesante, ¿no?, que también inunda un poco los espacios de lo que son las performances, ¿no?, o los happenings, es Andrea Fraser, ¿no?, que bueno, tiene una serie de presentaciones, ¿no?, ya en diferentes espacios de interés museístico, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, su trabajo en el MACBA en el año, bueno, en realidad fue una especie de recuento de toda su obra, ¿no?, en un periodo de tiempo, y bueno, digamos, cuestionan una serie de temas que están relacionados, pues, a un tema actual, ¿no es cierto?, que tiene que ver no solamente con esa situación de lo que es el feminismo, ¿no?, o el comportamiento del hombre entre ciertas cuestiones de ámbito doméstico, ¿no?, los roles de género y todo este rollo, sino también, digamos, otro tipo de situaciones que también impactan mucho en la ironía, ¿no?, que es el tema del visitante y el comportamiento del visitante, ¿no? Entonces hay una serie, nuevamente, ¿no?, o sea, se intenta un poco, digamos, discutir algunos aspectos que normalmente están dados hacia bueno, hacia lo que habitualmente uno ve y uno observa en un museo, no necesariamente una manera interrogativa, sino una forma asertiva de decir las cosas, ¿no? Esto es así, ¿no? Y bueno, pues es la forma como se ha construido, ¿no es cierto?, la narrativa en un espacio museístico, ¿no? Digamos, Fred Wilson puede ser también un referente interesante, ¿no? Sobre todo vinculado un poco más a espacios de museos históricos, ¿no?, antropológicos o de arqueología incluso, ¿no? Él, bueno, hace un cuestionamiento sobre la forma de contar la historia, ¿no?, en un espacio propio, ¿no?, que es el Museo Contemporáneo de Baltimore, ¿no?, donde presenta digamos, una serie de intervenciones, ¿no?, sobre las formas de contar la historia y el origen, ¿no es cierto?, de ciudades del norte de los Estados Unidos, ¿no?, que también, como sabemos, pues, ha tenido una importante emigración, ¿no?, de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, digamos que en esa propuesta, ¿no?, que se llama Minando el Museo, digamos, trata de destruir un poco el relato, ¿no es cierto?, del hombre blanco, vamos a decir, ¿no?, de la academia, ¿no?, de lo que normalmente nosotros escuchamos decir de cómo se ha construido la historia, ¿no? Entonces, es curioso, pero vuelvo a insistir, ¿no? Este tipo de museología es una museología que nace, como digo, desde el arte contemporáneo, ¿no? Es un poco bebe de estos artistas, y ha empezado, ¿no es cierto?, poco a poco, hace, bueno, digamos, no más quizá de 20 años,
a desarrollarse ya de manera institucional, o sea, digamos, a partir las propias propuestas curatoriales, ¿no es cierto?, internas, ¿no?, de la propia política del museo para ver de qué manera se adaptan algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, de esos ejemplos hay básicamente una cantidad importante, ¿no?, como para poder tenerlos como referentes. Ahora bien, si bien es cierto, claro, el origen de la museología crítica podemos darla nosotros a partir del arte contemporáneo, hay un ámbito de desarrollo mucho más claro en los espacios anglosajones, es cierto, ¿no es cierto?, donde se coloca esta frase de Multiversity Gallery, que no es otra cosa que desde los estudios académicos, ¿no es cierto?, empieza a aparecer, y sobre todo de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, algunos términos que están vinculados con esta idea del término crítico, ¿no?, y hacer que toda, digamos, la metodología, ¿no?, de las ciencias sociales y las humanidades, sobre todo, se vuelvan críticas, ¿no es cierto?, y hagan como que una especie de nueva forma de entender o de ver educativamente lo que sucede a nuestro alrededor y cómo se interpretan, ¿no?, las situaciones, ¿no? Ahora, aspectos importantes de lo que se busca o lo que busca la museología crítica. Bueno, evidentemente hay una desconstrucción de valores, es una situación en la cual existe un conflicto, ¿no?, de saberes o de interpretaciones sobre hechos, sobre un hecho particular y en concreto. Es una forma de hacer, ¿no es cierto?, una narrativa. Y justamente la idea no es ocultarla, sino evidenciar este problema y este conflicto que existe, ¿no? No ocultarlo, ¿no? La otra situación interesante y que está mucho más vinculada quizá con el tema ético, ¿no?, como de alguna manera, bueno, también se comentó en la ponencia de Maribel sobre el tema museográfico y lo que se mostraba, ¿no es cierto?, y cómo se mostraba. Por ejemplo, el tema de las minorías, ¿no es cierto?, el tema relacionado con lo que se muestra y lo que no se exhibe, ¿no? El tema de los objetos originarios, la devolución, el colonialismo, ciertas cosas o ciertos temas que en realidad hoy en día están muy de boga y que, bueno, evidentemente son parte del problema y que dentro de todo se tienen que exhibir en espacios para justamente exponer el tema, ¿no?, más que determinar lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Y lo otro interesante, cuando hablan del carácter subjetivo del discurso, es que tiene que tener una firma, ¿no?, tiene que tener una autoría. Y justamente son esas voces, que pueden ser las no de especialistas, quienes pueden participar en estos escenarios museográficos, ¿no? Entonces, a raíz de ese tema, a raíz de este pequeño encuadre, uno puede pensar, digamos, desde el museo, qué posibilidades uno puede tener para poder hacer un ejercicio de estas características y desde dónde puedo empezar yo a remar o a ver de qué manera puedo hacer que los discursos no necesariamente tengan una voz tan pasiva, ¿no?, una forma tan laxa, ¿no es cierto?, de plantear situaciones y que pueden haber, digamos, diferentes tipos de preguntas, ¿no es cierto?, diferentes tipos de interrogantes y de cuestionamientos, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, bueno, de hecho como conservador, pensar un poco en esta pintura, que es la Anunciación de Luis de Riaño, y de hecho no hay nada hecho en este tema en el sentido en el que no hay una resolución del problema, sino más bien, y lamento decirles, pero hay más preguntas que respuestas sobre este asunto, porque en realidad es, digamos, bastante nuevo en lo que a mí respecta también sobre cómo llevar a la práctica un ejercicio de estas características, pero definitivamente tenemos algunos insumos importantes, ¿no? Entonces, como sabrán ustedes, la Anunciación, pues, bueno, es una de las pinturas quizá, bueno, más importantes, ¿no?, una de las tantas importantes que tiene la colección, que se gestiona en el Museo Pedro de Osma, ¿no? Bueno, el título específico es La Anunciación de San Antonio de Padua y Santa Isabel de, de la Anunciación con San Antonio de Padua y Santa Isabel de Hungría, ¿no? Son tres personajes importantes y de alguna manera está dentro de un espacio, ¿no es cierto?, que ya había sido curado, ¿no?, por
los profesores de Historia del Arte, como es el caso de Jaime Mariaza y de Ricardo Stavridis, ¿no? Es básicamente el año 2010, si mal no recuerdo, esta museografía, y digamos que tiene un sentido, como han visto ustedes, si han visitado el museo, un orden temático, también quizá un tufillo cronológico, ¿no? En el sentido de la secuencia, pero básicamente en el pabellón 1, por decirlo de una manera, tenemos una serie de objetos que están vinculados mucho más a la pintura de Caballete y a la escultura policromada. Pero bueno, el caso de la Anunciación es esta. Se presenta en la sala de manierismo, que es el primer momento, digamos, de la presencia europea en el país, hablando desde las artes plásticas y visuales. Ahora, es interesante esto, porque, digamos, más allá de que la pintura llame la atención por una cuestión de dimensiones, ¿no? Y por lo impactante que puede ser, algunos aspectos que tienen que ver con el estado de conservación. Y venía a colación todo esto porque evidentemente, personalmente y también la gente se ha preguntado qué es lo que ha pasado con esta pintura, ¿no? Definitivamente hay muchas interrogantes alrededor del estado de conservación y sobre todo la presentación de la pintura, ¿no? Y bueno, está ahí, ¿no? Está ahí y los visitantes entran, ¿no? Y consultan, preguntan, ¿no? Y hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas interrogantes alrededor de ello, ¿no? Porque es, digamos, parte también de una situación en la cual uno cada vez ve menos, pero este tipo de objetos donde aparecían algunos, digamos, aspectos interesantes sobre diferentes usos de la pintura que había tenido en diferentes momentos, como son estas famosas ventanas de limpieza que saben los técnicos o los profesionales de restauración a la hora de develar que hay, digamos, oculta, ¿no? Otra pintura, otro momento histórico, ¿no? En ese espacio, ¿no? O que de repente hay unos objetos que no guardan un poco la idea, ¿no? No es congruente, ¿no? Con la composición. Entonces son algunos elementos que llaman mucho la atención en ese momento. Y era lo que, de alguna manera, me parecía interesante tomar a colación respecto al tema de la museología crítica, porque me parece interesante, ¿no? Trabajar en base a ello, ¿no? Ya que se ha mantenido, ¿no? Y es una constante en el museo esta situación de consultas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, no? Bueno, en relación al tema de la anunciación, pues tenemos una documentación, sabemos que tiene una fecha, tiene una firma, hay de una adquisición, ¿no? No se sabe a otros datos, pero de alguna manera hay una información interesante, ¿no? Para empezar, pues definitivamente, volviendo al tema de la catalogación, está fechada, ¿no es cierto? Está firmada, ¿no? Y sobre todo tiene una información interesante sobre el tema de las restauraciones, que ha tenido tratamientos de restauración anteriormente, ¿no? Fue intervenida, ¿no es cierto?, en el propio taller de restauración, pero también hay otros datos interesantes que, pues, evidentemente fue adquirida en el año 84, en un espacio, pues, que se llamaba, que tienen ahí el nombre, me parece, perdón, de antigüedades en Alcanfores, ¿no es cierto?, ahí en Miraflores, y sobre todo hay un espacio de observaciones donde aparece, por ejemplo, una idea interesante, que es, o una afirmación, en todo caso dice, la composición sufrió una restauración en el siglo XVIII, cuando se le agregó un nuevo florero, dice, ¿no? Justamente es el florero que aparecía en la imagen anterior, ¿no? Ahora, yo me pregunto cómo saber si es que realmente en el siglo XVIII fue o no hecha esta intervención, ¿no? Pero así como esta, hay, bueno, muchas más interrogantes en realidad, y siempre hay más preguntas que respuestas, lamentable o felizmente, no lo sé, pero en todo caso, sigamos. A ver, ¿qué cosa es lo que tiene un poco, digamos, el interés, o lo que toma un poco el interés sobre este tema de vincular a una pintura de esas características con esta problemática, ¿no es cierto? Y con el tema de lo que viene a ser la museografía crítica, ¿no? En realidad, parte por tres aspectos importantes. Bueno, el tema del contexto, que básicamente
lo acabo de comentar hace un momento, y dos aspectos interesantes, el multiculturalismo y la autoría del discurso, que es en realidad, creo yo, algunos aspectos que podríamos tomar en cuenta para poder reformular una, vamos a decir, una manera de visualizar o de presentar una pintura en un espacio de estas características, ¿sí? Y claro, digamos, una de las ideas que podemos tener es un poco pensar por dónde seguir, ¿no es cierto? Y claro, desde el tema de la restauración, los profesionales que trabajan en un museo saben que existe un código ontológico, ¿no es cierto? Y que, bueno, el deber ser, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos dice sobre este tipo de objetos, las condiciones en las que se encuentra, las características que tiene, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Hay aspectos tangibles, ¿no es cierto? Definitivamente el tema del hecho de recuperar, ¿no?, una información desde el objeto, ¿no?, saber de su materialidad, los procesos de envejecimiento, es decir, un poco desde el propio taller de restauración, ¿no?, de las instituciones, en este caso del Museo Pedro de Osma, conocer un poco más sobre esos aspectos materiales que tiene el objeto, ¿no?, tener un poco más de información, complementar, ¿no es cierto?, la información, desarrollar un trabajo en el cual nos permita desde la restauración saber un poco más materialmente de la obra, pero también hay otras cosas interesantes que tienen que ver con los aspectos intangibles, ¿no es cierto? Y es el tema de un ejercicio de valorizaciones, ¿no? A veces un poco seguimos o mantenemos esa línea bastante decimonónica de la teoría de la restauración sobre, digamos, los valores que pueden estar asociados a una obra de arte, ¿no es cierto? Y en este caso, esos aspectos solamente históricos o artísticos quedan un poco cortos, ¿no? Entonces, digamos, es importante que las personas que trabajan en restauración puedan ir un poco más allá y puedan reconstruir, por ejemplo, una línea de tiempo, ¿no?, del objeto, ¿no? Saber un poco qué es lo que ha pasado con la pintura anteriormente o a momentos antes de que incluso estuviera en esa casa de antigüedades, desde donde se vendió al museo. Bueno, en ese entonces a Pedro de Osma, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, ese es bueno, un ejercicio que creo de alguna manera desde la teoría, ¿no es cierto?, más contemporánea de la restauración se puede hacer y se puede desarrollar y se debería, ¿no es cierto?, hacer. Entonces tenemos desde el tema del contexto y la parte un poco más propia de la institución, esa forma de individualizar el objeto, que no es otra cosa que caracterizarlo, la reconstrucción de su historia, de su línea de tiempo, determinar el estado ideal del objeto y decidir un tratamiento acorde a los objetivos, ¿no? O sea, de hecho que hay una serie de pasos más, pero cuando hablamos de determinar el estado ideal del objeto, viene acá un poco esa posibilidad de hacer partícipe, ¿no es cierto?, a personas que no necesariamente sean especialistas dentro de todo, o a profesionales y a interesados que de alguna manera puedan decirnos algo sobre estos temas, ¿no es cierto? Y poder, digamos, tener un espacio de discusión o un espacio de discusión que no solamente sea un taller de restauración, sino también sea la propia sala de exhibición. Y de hecho, por ejemplo, aquí me gustaría incluso hasta citar, ¿no es cierto?, el texto de Barbara Apollon, ¿no?, cuando habla sobre esta forma polisémica, ¿no es cierto?, de los objetos, ¿no?, cuando nos dice que cada elección, ¿no es cierto?, dicta un tratamiento diferente respecto de las posibilidades que tienen de intervenirse directamente los objetos acorde a cómo se construya, ¿no es cierto?, la narrativa en un espacio museográfico, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que de alguna manera los acabados, las compensaciones, como dice, de daños o pérdidas, las reintegraciones, ¿no es cierto?, o las formas como yo actúo como restaurador, tiene que ver mucho con esa forma y lo que viene a ser el objetivo de la presentación de un objeto en una sala museográfica, ¿no? Y de hecho, digamos, tiende un poco a esa situación que es natural dentro de la museología crítica, que es el tema de la oposición de ideas, ¿no es cierto? Eso es un poco también, es un poco la discusión, ¿no?, constante que puede haber no solamente entre restauradores, sino también entre otras áreas, ¿no es cierto?, que trabajan en esos espacios. Y claro, de hecho,
tenemos este sentido desde la teoría, ¿no? De saber compartir un poco la toma de decisiones, que no tiene que estar reducida necesariamente a las personas que conocen sobre la parte técnica y cómo hacer las intervenciones, sino también depende mucho de los usuarios o las personas que, digamos, van a disfrutar del patrimonio y tienen mucho también que decir, ¿no? Entonces, digamos que estos temas, si bien es cierto, se han teorizado mucho, las preguntas es cómo llegan a estar, digamos, en la práctica, ¿no? ¿Cómo se hace efectivo esto, no? Y bueno, hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, el caso de la galería en Vancouver, ¿no es cierto? Bueno, el trabajo, en todo caso, de Patricia Kidd, que es una restauradora responsable, adjunta, ¿no es cierto?, de este museo, y que en realidad trabajó, por ejemplo, mucho sobre lo que son las líneas de tiempo, las biografías de los objetos, y los presenta en los espacios museográficos. Y bueno, este es un especialista, y sobre todo acá una cosa muy importante es que firma, ¿no es cierto? O sea, digamos, ella es la autora de este trabajo, ¿no? Y está colocado en la museografía, ¿no? Está colocado, es información que en realidad pocas veces se dan, ¿no es cierto? Pocas veces aparecen, ¿no? En estos espacios museográficos, al margen de que sean o no, digamos, exhibiciones temporales o permanentes, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, interesantes, donde se ha trabajado mucho con las audiencias, es esta presentación un poco, mucho más actual, ¿no? De una visión de la historia de la sociedad catalana, ¿no es cierto?, actualmente, y en esos momentos, bueno, de la disidencia, ¿no? Del espacio de discusión sobre salir o estar, ¿no? El tema de la identidad, sobre todo las identidades, ¿no? Entonces, con cuestionamientos, y la gente podía estar dentro de estos espacios, ¿no es cierto?, y dar sus opiniones, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre preguntas, ¿no? Sobre preguntas sobre si disfrutan o no de los mismos derechos, ¿no? Si todas las personas tienen las mismas oportunidades, si están o no satisfechos de alguna manera con lo que actualmente se discute, ¿no es cierto? Desde la parte antropológica, por ejemplo, el caso de un representante de una comunidad que pone, ¿no es cierto?, en ese escenario museográfico, cómo se debían acomodar los objetos, ¿no es cierto? Michael Will, ¿no es cierto?, es un miembro de una comunidad y explica un poco en el texto, ¿no?, de qué manera funcionan las máscaras, ¿no es cierto?, en la comunidad, y cómo de manera ancestral, pues algunos detalles interesantes de que cuando no estaban en uso, pues tenían que ocultarse, ¿no es cierto?, y otras no, tenían que mostrarse de manera abierta. Pero ¿quién la hace? Bueno, en este caso se ha invitado, ¿no?, a una de las personas que representa a la comunidad, que bueno, en realidad la participación comunitaria, si bien es cierto, no es propia de la museografía crítica, ¿no?, si viene de la nueva museología, pero muy pocas veces se ha hecho evidente en una sala museográfica, ¿no? Muy pocas veces ha habido una participación efectiva, ¿no?, de personas que en realidad tendrían mucho que decir, pero tienen muy poca visibilidad, ¿no es cierto?, para poder ser expuesta, ¿no?, de alguna manera, y compartir esto, ¿no?, compartir esta información. Nosotros, a ver si estoy o no dentro del espacio ya, del tiempo, sí. Bueno, de hecho, cuando uno está en el museo y ha tenido la posibilidad, como es mi caso, ¿no?, porque no soy responsable, evidentemente, del área de públicos, pero sí me he permitido en algunas veces participar de eso y de esas experiencias, venía un poco también la construcción y la idea de tener este ejemplo, como no solamente puede ser la Anunciación, sino pueden ser otros objetos, ¿no? Hablando como restaurador, ¿no? Veía esto como un problema y veía la posibilidad de aprovecharlo, ¿no? O sea, esa era un poco la situación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues ha aparecido, ¿no?, constantemente preguntas de este tipo, que yo incluso las he podido anotar, y muchas veces se repiten, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué se muestra una pintura con esas ventanas de limpieza, ¿no? ¿Por qué no se tapan, ¿no? ¿Y por qué no hacer estas preguntas de manera abierta, ¿no?, a los visitantes, ¿no? Y no solamente eso, sino, bueno, ahora teniendo la posibilidad de tener otro tipo de mecanismos de interacción, ¿no?, como las redes sociales. ¿Por qué la Anunciación está firmada y fechada, ¿no? ¿Era más importante que los otros lienzos, que las otras
pinturas, los otros objetos que no tienen, digamos, una fecha y una firma. Y de ahí empiezan a aparecer otro tipo de preguntas, ¿no? Que también, digamos, las he podido anotar, ¿no es cierto? Y de hecho son constantes, ¿no? Cuando he tenido esta experiencia que les comento sobre el tema de las visitas, ¿no? El tema de la escuela cusqueña vinculado, ¿no?, a la aplicación de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué todas las pinturas, o la mayoría de ellas vinculadas a la escuela cusqueña, tienen el oro, algunas otras no? Luis de Riaño, ¿no es cierto?, digamos, terminó siendo, digamos, el antecedente o el referente para la creación o la formación de la escuela cusqueña, o preguntas vinculadas a la propia colección, ¿no?, a la propia casa también, ¿no es cierto?, sobre la pintura en sí, ¿no?, si anteriormente ha estado o no ha estado ahí. Justamente en la presentación anterior de Maribel, que comentaba o mostraba esa fotografía, ¿no es cierto?, de cómo se hacían las museografías anteriormente, también forman parte del interés de lo que ha sido ya exhibiciones de museografía crítica, donde se ha visto un poco de qué manera se mostraban antes las colecciones fotográficamente. Y si los museos tienen esa información, y si los museos gestionan esa data, la pregunta es, ¿por qué no exhibirla? O sea, ¿por qué no ponerla en exhibición? ¿Por qué no generar, digamos, algunos espacios, ¿no es cierto?, para discutir, digamos, qué cosa es lo que puede contar, ¿no? Cómo se pueden contar las historias, ¿no? Y bueno, sobre estas cosas hay experiencias, y sigo con ello, porque en realidad la presentación va más allá del tema de tomar una solución, sino de presentarles un poco algunas situaciones que puedan ayudar un poco a que estos temas se hagan evidentes en la práctica, ¿no? En la práctica de nuestro propio contexto. De hecho, muchos de los museos, sobre todo en Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos y en el propio Canadá, han sido, digamos, muy pioneros en estos temas. De hecho, si bien es cierto, el representante eximio, si pueden decirme, del tema teórico, que es Anthony Shelton, ¿no es cierto?, que trabaja, ¿no es cierto?, en Canadá, ha desarrollado muchas prácticas y experiencias sobre el tema de lo que viene a ser la museología crítica y la participación de los públicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, una presentación de lo que era la vida doméstica en los años 50, y que la gente podía tranquilamente en ese espacio de la pizarra de corcho poner sus anotaciones y decir qué cosa es lo que debería o no colocarse, y de manera constante se iban cambiando y se iban modificando las vitrinas de acuerdo a lo que el público mayormente y de mutuo acuerdo decidía qué cosa es lo que iba a estar o no, ¿no es cierto? Entonces, digamos que de alguna forma había esta posibilidad de interacción, ¿no? O, por ejemplo, esta que nació en realidad en Canadá y terminó haciéndose una muestra, una exhibición itinerante en Europa, ¿no es cierto? Este es un ejemplo del Victorian Albert Museum, que fue en realidad entre los años 2014 y 17, si no mal recuerdo, que es también una experiencia sobre el momento hippie, ¿no es cierto? Y lo interesante fue que cuando se desarrolla esta propuesta, ¿no?, se hacen consultas en torno a las ciudades que hoy en día todavía mantienen, ¿no?, espacios vinculados de alguna manera con este movimiento revolucionario de la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Como el caso de algunas ciudades muy pequeñas en San Francisco, por ejemplo, o en el norte de los Estados Unidos. La idea es, digamos, que las comunidades puedan participar, ¿no es cierto? No necesariamente con ese, vuelvo a insistir, no te fui medio paternalista, ¿no?, de lo que la discusión en cortes museográficos tiene que decirnos, ¿no?, sino que de alguna u otra manera podamos nosotros también entender que hay espacios para la discusión y hay espacios como para poder, digamos, tomar en cuenta que el museo tiene que plantear situaciones para personas que hoy en día beben de esa historia, ¿no es cierto? Y claro, una historia en este caso reciente, ¿no? Pero los ejemplos, como los han visto, pueden ser, digamos, de diferentes periodos sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, a modo de cierre, algunas situaciones importantes, ¿no? En realidad son básicamente tres ideas. Lo primero es que
digamos, esa indecisión en el planteamiento museográfico que puede haber a partir de preguntas o interrogantes, podrían ser de alguna manera beneficiosas. En realidad, lo que se trata acá, como salía o como mencionaba Bárbara Appelbaum en sus textos, ¿no es cierto? Los objetos son polisémicos, es decir, el curador o el museógrafo lo que hace es escogerlos de acuerdo al discurso narrativo, ¿no es cierto?, que va a desarrollar. Entonces, de alguna u otra manera, esta posibilidad hace que, digamos, se abra un abanico de situaciones para poder contar historias, ¿no es cierto? Lo otro que es la subjetividad de esos discursos, es decir, se hace evidente la subjetividad al momento en el que yo coloco mi firma, en el que digo Luis Adawi, ¿no es cierto?, firma esta biografía del objeto y dice que esto fue así, ¿no? Y eso es súper importante. La situación es por qué las personas que están en las gestiones de los museos, dentro de los propios museos, no podemos hacer una práctica de este tipo, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, al registrador poniendo ahí también su pie de obra, ¿no? Como autoría, ¿no? Del desarrollo de un tema específico, por ejemplo, ¿no? O el caso de otras áreas del museo, como pueden ser públicos o de repente comunicaciones, investigación, dependiendo de el propio organigrama del museo, ¿no? Y las responsabilidades. Pero el tema es esto que les comentaba, la parte polisémica y el tema de la autoría, que es propio, ¿no es cierto?, de la museología crítica. Otro es que, claro, evidentemente la tarea de los profesionales de la restauración en los museos, comprometidos o deberían estar comprometidos con el tema de la didáctica y la difusión patrimonial, porque de alguna manera los trabajos de restauración deberían adaptarse de alguna manera a esa posibilidad de construir historias, ¿no? Ahora, evidentemente hay un límite, ¿no? ¿El límite cuál es? El límite es el código deontológico. Hay ciertas cosas que no son, digamos, viables, ¿no? Y tienen que ver con unos aspectos técnicos y específicos de la condición material del objeto, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo posible, ¿no? O sea, hay alternativas y por esa razón, digamos, es necesario que las diferentes áreas de los museos puedan trabajar de una manera más organizada para poder llevar a cabo propuestas museográficas mucho más interesantes, ¿no es cierto?, más enriquecedoras, ¿no? Y bueno, este tema que vuelvo a insistir, ¿no? El hecho que es un problema, el hecho de tener la posibilidad de que las personas que son otro tipo de públicos, los propios visitantes, puedan participar de manera activa, ¿no es cierto? Y digo activa en el sentido en el que se visibilice su presencia, creo que va a darnos la posibilidad de eliminar esa situación tan distante que puede haber, ¿no es cierto?, o esa visión tan distante que puede haber entre un espacio institucionalizado como es el museo, académico, científico, con ese tufillo, ¿no? Vuelvo a insistir, paternalista de lo que se tiene que hacer y cómo tiene que ser contada la historia, a un aspecto mucho más amplio de cómo son las historias, ¿no?, en plural. Así que bueno, nada, con eso creo que, bueno, cierro la presentación ya y bueno, nada, simplemente agradecer un poco por la invitación nuevamente y bueno, esperar si es que dentro de todo hay algunas preguntas que puedan haberse suscitado a pesar, bueno, de hecho por el tema de los enredos, o que ha sido un poco compleja la presentación. Karin. Ok, Luis. Sumamente interesante el tema. Y sí, tienes preguntas. A ver, vamos con la primera, que es una reflexión y una pregunta al mismo tiempo. Las decisiones finales son del restaurador, aunque la comprensión de la obra, sus valores y significados son indispensablemente construcciones conjuntas con los grupos sociales que los detengan. Una vez que termina esta reflexión, la señorita nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿tienen comunidades vinculadas a los objetos que se encuentran en el museo? No lo tenemos. Por el carácter que se tiene de la colección. Pero, por ejemplo, de hecho esa pregunta es interesante. Por ejemplo, Anthony Sheldon en el Vancouver Museum, en Canadá, lo que hace es contratar conservadores
de las comunidades, donde, digamos, el taller de restauración capacita a las personas en conservación y trabajan de manera conjunta. Es como lo que sucede en el Smithsoniano, ¿no es cierto? En el Museo del Indio Americano, que muchas veces las comunidades trabajan conjuntamente con los curadores, los museógrafos y los conservadores y se, digamos, capacitan, ¿no? Y forman parte de los equipos, ¿no? De trabajo. Pero no, en el caso del museo, si es que he entendido la pregunta y es a eso lo que te refieres, no. Ok. La segunda pregunta es si existe alguna propuesta para exhibir el lienzo, el que nos has mostrado en la exposición, desde el punto de vista tecnológico, ya sea proyección 3D, etcétera, donde no se intervenga el objeto, pero se muestre cómo podría ser y contar su historia. No hay una propuesta, pero justamente este espacio y el hecho de pensar un poco, digamos, cómo puede ser visto, porque claro, evidentemente una de las cosas como restaurador que me ocurría a mí en lo personal, cuando recién salía de estudiar o estaba recién trabajando, una pregunta muy simple y muy sencilla de los clientes, en todo caso, era, bueno, ¿y cómo va a quedar o cómo va a acabar mi objeto? ¿No? Y era una cuestión muy, muy interesante, puede ser una pregunta muy simple, muy sencilla, pero en realidad era un problema, porque de alguna manera en esa época, si bien es cierto, teníamos algunos softwares que nos podían ayudar, ¿no? Por ahí a tratar de completar una forma, a darle color, realmente no era tan exacto el tema, ¿no? Y tenías que explicarlo en palabras, en textos, y a veces explicar esto, pues evidentemente en palabras es un poco complejo. Entonces, de hecho, la tecnología nos puede ayudar a eso. Y sí, estamos pensando de alguna manera en desarrollar, como había colocado ahí en una diapositiva, agotar toda la parte científica, que es un poco lo que el objeto materialmente nos puede dar como información. Y luego lo que se puede hacer es una propuesta museográfica en el sentido de tener múltiples alternativas, no múltiples, pero digamos algunas alternativas para ver cómo podía terminar, entre comillas, el cuadro, si es que es completado o no, si es que se le tapa, por ejemplo, las ventanas, se le tapa ese jarrón que comentan en el catálogo que fue, digamos, colocado en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, pero esas discusiones también pueden ampliarse y pueden formar parte de una discusión mucho más amplia que sobrepase, digamos, al propio personal del museo, ¿no? Que puede pasar incluso a especialistas, ¿no? A personas que anteriormente han trabajado en el museo, por ejemplo, a personas que han visto o han tenido documentación de fotografías, por ejemplo, del museo, que probablemente pueda ayudarnos a nosotros a saber si es que el objeto, como muchas personas preguntaban, siempre se ubicó ahí y siempre estuvo así o no, ¿no? Entonces, estas cosas sí, de hecho, por ahí estamos un poco ahondando, ¿no? En el tema. Uh-huh. Ok, una última pregunta, más como reflexión, que como pregunta. ¿Crees tú que la museología crítica es mucho más fácil de aplicar dentro de los museos estatales que privados, o privados que estatales? Según, bueno, definitivamente desde tu experiencia desde el Museo Pedro de Osma, ¿no? ¿Cuáles son las Sí. flexibilidades en ese aspecto? Creo que es una cuestión de discutirlas. O sea, en este momento, como vuelvo a insistir, y por eso también las características también de de lo que les he presentado, es que no existe, y si ustedes se animan a revisar teoría, van a ver y van a poder revisar que en la práctica hay contadas experiencias. O sea, hay construcción teórica de lo que debería ser, de lo cual puede ser fascinante, ¿no? Porque, por ejemplo, el Museo de la Independencia de Bogotá sacó hace poco, no hace unos años atrás, en vista de todo el tema y el rollo del Bicentenario, preguntas en su museografía, ¿no? Como, por ejemplo, ¿de qué quieres independizarte? ¿No? Entonces, una pregunta de ese tipo, colocada en un espacio museográfico, para mí personalmente es explosiva en el tema en el que te puede inundar de una serie de cuestionamientos sobre muchos aspectos de la identidad.
¿no? Y de lo que eres como persona, como ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, aspectos como ese, por ejemplo, colocarlos en museos, ¿no? O sea, digamos, adaptarlos a situaciones específicas, ¿no? En museos privados y del Estado, creo que dependen mucho de las cabezas también, ¿no? De las personas responsables que puedan tener un poco de amplitud y puedan también saber gestionar digamos, las problemáticas actuales, las políticas y también trabajar en equipo, porque nuevamente indico, ¿no? Si bien es cierto, estoy diciendo que la gestión de colecciones puntualmente, el área de restauración, puede darnos una información puntual y recuperar data y poder plantear algunas situaciones, no solamente depende de esa área, depende de otras áreas del propio museo. Y yo creo que las cabezas ahí tienen que ser muy amplias como para poder dejar de tener ese afán netamente pasivo en las exposiciones, ¿no? Y referirte un poco o a poner en evidencia aquello, como decía Fred Wilson, aquello que se oculta, ¿no? Aquello que no se cuenta, ¿no? Como decía Fred Wilson ahí, ¿no? En la diapositiva. Finalmente, lo que muestra el museo es interesante, ¿no? Pero más interesante es lo que oculta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que oculta, no? O sea, lo importante no es ocultarlo, sino tener la intención de, ¿no? O sea, la discusión creo que es parte de una situación muy simple en el cual el museo puede presentar una narrativa. Y por eso también es súper importante que esa narrativa, vuelvo a insistir, tenga una firma, ¿no? Y se sepa como cuando uno escribe un libro, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿no? El representante, ¿no? Más importante o artista tal del siglo tal es tal persona. Bueno, tal persona. ¿Quién lo dice, no? Bueno, lo digo yo. Bueno, es mi opinión. Entonces, así como es mi opinión, yo puedo trasladar ese criterio tranquilamente a un espacio museográfico y saber que fulanito de tal ha hecho este trabajo, ¿no? Que fulanita de tal hizo esto, ¿no? O presentó esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el carácter más subjetivo, ¿no? Más desmitificador, ¿no es cierto? Un espacio de discusión como puede ser un museo, ¿no? Discusión en el buen sentido, ¿no? Del término. A eso va un poco la idea, creo. Ujú. Una última pregunta aquí que la están realizando, déjame parafrasearla. A ver, Ya. dice, considera que tal cual los museos actuales plantean una narrativa expositiva, estaría generando de alguna manera un conflicto. Va más por la narrativa que están planteando, ¿no? Los museos en general mencionan. Si existe Yo un creo, yo creo que el conflicto. conflicto no tiene que ser ocultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un museo de historia, yo personalmente he trabajado a unos años en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú, y siempre conversábamos con las personas que estaban ahí trabajando y de alguna manera me llamaba mucho la atención porque, claro, evidentemente había una gran cantidad de objetos y había posibilidades miles de poder, digamos, desarrollar historias alrededor de esos objetos, ¿no? Eh, entonces, claro, se me vino ahorita a la mente un tema del asunto del conflicto y digo, bueno, pues si tenemos dos leyendas, ¿no es cierto?, de la invasión europea, ¿por qué no ponerlas, no? O sea, la leyenda rosa y la leyenda negra de la historia, ¿no? O sea, la gente entra en discusiones sobre estos temas, ¿no? O sea, las cosas que se cuestionan, ¿no es cierto? Incluso voy a insistir en un tema puntualmente de restauración, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no documentar, digamos, y ver como una praxis, ¿no?, anterior lo que ocurría antes cuando se intervenían de una manera las obras de arte, ¿no? Por eso así hincapié en esa forma de presentación que muy gratamente vi en Maribel que mostró, ¿no? Y claro, evidentemente ahora ya no se mostrarían de esa manera porque, digamos, en temas de conservación y todo ello, pero mostrarlas, ¿no? Ponerlas, o sea, digamos, que la gente sepa que anteriormente las cosas funcionaban de esa manera. Entonces, es una cuestión en la cual el conflicto, o sea, digamos, el conflicto lo tienes que colocar, ¿no es cierto?, ahí a disposición. O sea, el museo no tiene que tener, en mi opinión, una posición pasiva de las cosas, ¿no? No tiene que ser laxo en ese aspecto, no tiene que ocultar la discusión, el debate, ¿no? Entonces, esas cuestiones yo creo que sí son interesantes, ¿no? De poner, y justamente eso es lo que te hace, en mi opinión, por supuesto,
tomar un punto, ¿no? Tomar un punto de acuerdo a una información que va, digamos, más allá de una verdad, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿hay mucho tema? Sí, hay mucho tema. Por eso indico, la polisemia de los objetos nos dan la posibilidad de armar museografías de diferentes tópicos, ¿no? Con un solo objeto, ¿no? O con una sola colección, por ejemplo, ¿no? Como ahí estaba colocado bien por Bárbara Appelbaum, ¿no? Un jarrón, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, sí, puede ser entendido desde la parte estética, puede ser entendido desde la parte constructiva, de ingeniería, de investigación, vinculada a un personaje, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, te puede facilitar múltiples discursos, pero definitivamente necesitamos, sí creo yo, en las gestiones de los museos, espacios de discusión para estos temas, ¿no? Necesitamos mucha investigación también, y necesitamos justamente eso, ¿no? Trabajar en equipo, porque yo creo que a veces las diferentes áreas no hacemos una praxis de comunicación, y pues cada uno como que va por su propio camino, ¿no? Entonces, esos también son uno de los aspectos importantes que tienen que ver con, finalmente, lo que se muestra, ¿no? Al público, ¿no? De las formas que se muestran, que se exhiben las cosas, ¿no? Y hoy en día, teniendo la posibilidad de espacios como las redes sociales, pues también es otro lugar, ¿no? Virtual, donde se pueden desarrollar muchos aspectos. Miren el ejemplo que ponía yo de Isidoro Valcárcel, por ejemplo, con sus audioguías. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos audioguías de ese tipo? Lo que pasó con el MoMA, por ejemplo, en el año 2015, que se llama Muchas Voces, ¿no? Donde invitaban a diferentes personalidades, ni siquiera eran especialistas en la materia, sino incluso fueron deportistas, ¿no? No recuerdo el nombre ahorita del basquetbolista que hizo una audioguía, ¿no? Del MoMA, ¿no? Entonces, digamos, porque es su punto de vista, ¿no es cierto? Y bueno, lo querían poner ahí, ¿no es cierto? Entonces, son múltiples voces, ¿no? Las que pueden tranquilamente darnos muchas ideas de lo que es vivir un museo, ¿no? En un instante. Así que bueno, yo creo que un poco es eso, ¿no? Que indistintamente del Estado, de manera particular, cada uno, desde un tema de gestión, tiene sus particularidades, evidentemente, ¿no? Sí, definitivamente. Podríamos estar toda la noche comentando, pero hoy vamos a dar el cierre entonces a esta tercera jornada, ¿no? A esta tercera fecha de la jornada de conservación y restauración, agradeciendo definitivamente la asistencia de todos los ponentes presentes, los moderadores, los participantes que están aquí, si bien no vemos sus rostros, pero están todos presentes. Y nos encontramos el próximo martes. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches Luis, y hasta pronto.